Bien, entonces, tal como les estaba mencionando hace un momento, los saludo nuevamente. Muy buenas noches a todos. Estamos en el curso de sistemas hidroneumáticos y vamos a socializar lo que es la fase 5. Seguimos pues entonces con lo que es el desarrollo de este curso, que es la propuesta de actividades y recursos para la ejecución del proyecto. En esta fase vamos a tener unas fechas muy puntuales. La actividad finaliza específicamente el 26 de mayo. Por lo tanto, tenemos ya en estos momentos unos 9 días para poder completar esta actividad. Y tan pronto finalice, pasamos a la fecha de lo que es la retroalimentación entre el 27 de mayo y el 2 de junio. En esta fase es el momento final de todo lo que ha sido nuestro curso y tendremos entonces por evaluar los resultados de aprendizaje 1, 2 y 3. Es una actividad colaborativa en donde vamos a recoger todo lo que hemos desarrollado en cada una de las fases y ahora nos vamos a plantear entonces cómo podríamos nosotros intervenir desde la parte comercial también a este proyecto que quedó como tal en la propuesta de la fase pasada. Si analizamos un poco, cada una de las fases nos llevó hasta poder solucionar, darle la solución a ese proyecto. Y ahora viene lo que es la propuesta de unas actividades y todos los recursos para poder ejecutar ese proyecto. Ya tenemos un planteamiento, hicimos unos cálculos para poder determinar todos los elementos que hacían parte de nuestro sistema hidroneumático y ahora vamos entonces a presentar una propuesta. Por eso la actividad consiste en desarrollar una propuesta técnica y económica para la implementación del sistema hidroneumático. Esta presentación, esta propuesta, va a incluir una carta de presentación, la planificación, el presupuesto y todos los compromisos que va a tener la realización de este proyecto. La evidencia de aprendizaje es entonces el informe grupal que contenga la carta de presentación, la descripción del servicio, la planificación de las actividades, el presupuesto detallado y los compromisos de garantía del sistema propuesto. Tengan en cuenta que esto que estoy diciendo en otras palabras es que la actividad consiste en un portafolio de servicios. Ustedes van a decir, listo, ya tengo toda una propuesta de cómo voy a darle solución a ese problema que tienen con el flujo de agua y a manera de licitación yo voy a presentar la propuesta. ¿Y qué contiene la propuesta? Pues una presentación en donde dice qué empresa quiere participar de la solución a ese problema que se está presentando, cuánto tiempo va a llevarse a cabo el desarrollo de todo esto, cuál es el presupuesto detallado, es decir, qué se debe invertir económicamente para poder conseguir este proyecto y cuáles son los compromisos de garantía de lo que yo tengo ofertado. Vamos entonces a revisar ahora la descripción de la actividad. Entonces, tenemos un resultado de aprendizaje, que es el tercer resultado de aprendizaje, que es proponer soluciones a proyectos relacionados con la aplicación de sistemas hidroneumáticos. Esto mediante la selección de elementos, la planificación de actividades y los recursos, aportando así soluciones de acuerdo con las necesidades existentes en la industria nacional. La actividad en sí, tal como les mencionaba, es desarrollar entonces esta propuesta técnica y económica que va a ayudar en la implementación del sistema hidroneumático. Y la evidencia de aprendizaje es la elaboración del informe que contenga esa carta de presentación también y la descripción de todos los servicios que se están ofertando. Les hago una pregunta. ¿Hasta el momento tienen alguna inquietud de esto que he socializado generalmente de la actividad? No, no, señora, por mi parte. Yo sí tengo una pregunta. Perfecto, Iván, te escucho. Sí, no sé si vos más adelante vas a mostrar como un ejemplo de cómo sería la presentación que hay que elaborar. Sí, tranquilos, para allá vamos. Es simplemente el introductorio a lo que será esta actividad. Tal como les decía, lo que quiero es que empecemos ya también a orientarnos en este introductorio es
de ver cómo se compila todo lo que hemos desarrollado en el curso de sistemas hidroneumáticos. Nosotros iniciamos simplemente con unos conceptos, diciendo qué entendíamos nosotros de pronto por estos conceptos de fluido, de neumática. Luego empezamos a analizar cada uno de los elementos que hacen parte de un sistema hidroneumático. Se nos presentó una problemática, un proyecto, al cual se le dio solución haciendo unos cálculos para saber exactamente cuál podía ser de pronto cada uno de esos elementos en mi sistema hidroneumático. Adicional a eso, se analizaron unos costos para determinar unas opciones más eficientes y que de pronto se ajustaran también en cuanto al costo-beneficio. Y ahora todo eso lo vamos a recopilar y lo vamos a plasmar en un portafolio de servicios. Este portafolio de servicios es pues el informe que van a entregar conteniendo una carta de presentación y la descripción de todo el servicio. Pero como les decía, esto lo vamos a empezar a detallar conforme vaya avanzando la presentación. Bien, los puntos que cada estudiante debe realizar son, primer paso, redactar una carta de presentación empresarial. Y esto es considerando que el grupo colaborativo es una empresa proponente. Entonces, con mi equipo de trabajo, yo voy a dar una propuesta, y por eso en algún momento les mencionaba que es a manera de licitación. Imaginemos que ese proyecto que nos han planteado en donde nos decían que había un problema de fluidos en un complejo residencial. Nosotros escuchamos de ese problema y como empresa, ellos tienen una licitación para dar pues la solución a ese inconveniente y nosotros vamos a participar en esa licitación. Y para ello debemos decirle entonces, listo, como empresa, nosotros ofrecemos estos servicios y mi empresa adicional se conforma por estas personas, por estos ingenieros. Entonces, ustedes se van a poner en el punto de ya presentar la empresa. Avanzando en el segundo paso, se van a describir las características de los servicios prestados por esa empresa. Entonces, primero es conformar la empresa, hacer la carta de presentación y luego decir específicamente cuáles son los servicios que yo voy a ofertar. En el tercer paso, ya vamos a elaborar la descripción completa de esos servicios y se va a incluir el diseño final, justamente el que se presentó en la fase anterior. A esto le vamos a incluir una planificación de actividades especificando cuáles son los entregables y estableciendo un alcance. ¿Cómo van a hacer esa planificación de actividades? Bien, yo primero debo evaluar en qué condiciones se encuentra el complejo residencial. Entonces, esa sería una primera actividad. Y para ello, yo voy a presentar un cronograma. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar haciendo como tal ese estudio? Si son 2 semanas, entonces la primera actividad, que es evaluar la necesidad en el complejo residencial, me debe tardar a mí 2 semanas. Y le voy dando fechas a mi cliente para que sepa específicamente qué voy a realizar y en qué momento lo voy a realizar. El cuarto paso es elaborar una tabla en donde ya empieza a consolidarse todo el presupuesto correspondiente a la ejecución del proyecto. Recordemos que en fases anteriores nosotros analizábamos entonces el costo-beneficio y decíamos, bien, para esto me sirve este tipo de bomba, pero esta bomba tiene un costo y este costo va ligado también a unas garantías, a cuánta presión puede soportar, entre otras cosas. Todo esto lo vamos a detallar porque necesitamos con esos costos hacer un presupuesto. Ya pasando al quinto paso, vamos entonces a redactar un párrafo de compromisos. Allí es en donde se va a evidenciar la garantía del sistema que se está dejando como propuesta. Entonces, las evidencias a desarrollar de manera independiente, ¿cuáles son?
una participación significativa, contributiva y demostrable en el foro correspondiente a la actividad. Ustedes mediante el foro van a empezar a enviar también sus propuestas de cómo van a consolidar esta empresa y los servicios que van a ofertar. Los estudiantes van a presentar estos avances en el foro y van a debatir para al final poder entregar un único informe. Y las actividades a desarrollar colaborativamente están orientadas precisamente a ese informe grupal que van a entregar en formato PDF con el desarrollo de los puntos establecidos. Lo que están viendo en pantalla es un ejemplo de una carta de presentación. Yo voy ahora a mostrarles distintos ejemplos. Lo ideal es que empecemos ya como a aterrizar todas estas ideas y a poder aclarar inquietudes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Juan David, te escucho. Profe, una preguntita, o sea, básicamente lo que entiendo es aquí con esta carta de presentación es suponer que tenemos una empresa y la cual nos especializamos en este tipo de servicios eh, hidroneumáticos, pues con la capacidad para desarrollar este tipo de proyectos como el que se está trabajando en la materia, ¿sí? Así es. Ah, ok, entiendo, profe. Y aquí la otra parte como tal. O sea, estos son dos ejemplos o, por ejemplo, la carta de presentación, la primera tiene que ser así como la del lado izquierdo y la otra ya es como detallar la persona como tal. Ya vamos para allá. Lo que pasa es que, o sea, Bueno, recordemos que en señora. las fases anteriores teníamos una propuesta ya. Ustedes hicieron ya un estudio, un análisis y de hecho en la fase pasada, en el entregable era determinar cuál era la propuesta definitiva, ¿cierto? Y de acuerdo a esa propuesta, ustedes la sustentaron, la entregaron y dijeron que era lo más acorde para poder darle solución a ese problema que tienen con el fluido en el complejo residencial que se plantea en el proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es poder presentarnos como una empresa y decirles, listo, yo les tengo la solución. Lo que ustedes ven ahorita mismo en pantalla es un ejemplo de esa carta de presentación. Entonces, por ejemplo, acá en esta carta de presentación, ellos determinaron este nombre que es electromontajes, instalaciones y mantenimientos de sistemas RCI, sistemas hidrosanitarios, y en su carta de presentación dicen quiénes son, qué hacen y características de ese servicio. Esto por acá es otra carta de presentación de Campo Hídrica SAS. ¿Listo? Voy a proyectarles otro tipo de ejemplos para que empecemos como a de pronto a despertar un poquito las ideas y la creatividad para poder desarrollar ese portafolio de servicios. Bien, lo que estamos viendo en pantalla, acá tengo diferentes propuestas de la fase y vamos a analizar entonces estos ejemplos. Este ejemplo que estoy proyectando, entonces ellos inician haciendo una carta de presentación, tienen unos documentos de referencia, una oferta técnica, las características de los servicios prestados, descripción completa del servicio y una vez finalizan, ellos adjuntan el diseño y la simulación del sistema que ya decidieron dar solución a ese problema que se les está presentando. Voy a ampliar más para que puedan ver la planificación de las actividades. En cada una de ellas tienen unos días de inicio y día final.
quiere decir cuánto tiempo les va a emplear por cada una de ellas y así conseguir ejecutar ese proyecto. Tienen además unos entregables y tienen un alcance. En los entregables está, por ejemplo, la memoria del cálculo hidráulico, los planos eléctricos e hidráulicos del sistema. Eso es lo que le van a dejar como tal ya al complejo cuando ustedes finalicen su intervención. Dejan un manual de operación, un manual de mantenimiento, un tablero de control instalado y funcional, el informe de las pruebas de presión y caudal y el certificado de capacitación al personal técnico. Bien, es un ejemplo. Una vez ellos ya tienen la parte de los entregables y el alcance, pasan a esto de acá, que es el presupuesto. ¿Qué incluye el presupuesto? Además de cada uno de los elementos que van a necesitar para poder cumplir con el desarrollo de este proyecto, tienen una parte de logística y mano de obra. Ojo con esto de acá, porque no es simplemente cuando ustedes van a realizar un trabajo, no es simplemente decirle al cliente, mire, estos son los materiales que se van a comprar, sino que incluye también. Entonces, en caso de yo requerir transporte, ese transporte va allí. En caso de tener unos gastos adicionales, esos gastos van allí. Para la mano de obra, que si necesito un supervisor, que si necesito un ingeniero, el técnico, el maestro de construcción, el ayudante, todas las personas que van a intervenir en el desarrollo de ese proyecto tienen un costo. Y adicional a ello, voy a tener unos materiales y unos imprevistos. Por eso al final tenemos la parte de administración, imprevistos y una utilidad. ¿Qué es la utilidad? La ganancia que ustedes van a tener aplicando el desarrollo de ese proyecto. De esta manera es que se construye como tal un presupuesto. Cuando ya tienen ese presupuesto, entonces van a la parte final, que son los compromisos en la ejecución del proyecto. Hay unas condiciones, estos 30 días, miren que coincide tal cual con lo que ellos tienen en la planificación de las actividades. Si yo, cuando estoy haciendo la planificación, considero que en la parte de compra y selección de los equipos y la instalación me voy a demorar 2 meses, al finalizar, cuando yo diga el plazo de entrega del proyecto, debo contemplar más de 2 meses. No puedo quedarme con los días justos. Yo no puedo tampoco decirle, no, venga, es que yo en 30 días le entrego y resulta que en las actividades yo tengo ya planteado que voy a demorarme más de 30 días. Debo ser también bastante consciente de que es una planeación de actividades y que como tal, mi usuario esperará que yo le cumpla con esos tiempos. Con un día que yo me pase, para él ya es un incumplimiento del contrato. Hasta el momento, ¿es claro lo que he socializado? ¿Los escucho? ¿Alguna inquietud? ¿O pasamos a otro ejemplo? Sí, tutora, pase a otro ejemplo. Gracias. Listo, vamos a proyectar entonces este segundo ejemplo. En este caso, tienen entonces la carta de presentación. Este era el que estábamos proyectando hace un rato. Voy a alejarlo un poco para que puedan verlo mejor. Acá tienen entonces la planificación de las actividades, los entregables, el alcance de cada uno. Este como tal es el diseño que tienen planteado, el presupuesto
Y esto que estoy proyectando es otro ejemplo. Entonces, seguimos. En la parte superior tenemos lo que es la carta de presentación. Luego, como tal, empieza la planeación de cada una de las actividades. Entregan la propuesta. Esta es la misma propuesta que se entrega en la fase pasada. Y de acuerdo a ello, se hace entonces el presupuesto. Profe, una pregunta. Ahí en ese presupuesto que su merced está relacionando ahí, ¿solamente se relaciona es con base a los implementos, bueno, las cosas que se van a utilizar para el proyecto, más no mano de obra ni nada de eso, ¿no? No, todo. Es más, voy a regresarme porque este presupuesto me gusta bastante, está bastante organizado. Miren que además, como pueden observar, además de los materiales, no sé si se logra ver bien, tienen la parte de logística y la parte de mano de obra. Y a esto, ellos tienen en cuenta también el tema de los imprevistos y las utilidades, porque son unos gastos adicionales. Los imprevistos es cualquier tipo de inconveniente que se les pueda presentar y que debe como tal cubrirse dentro de ese servicio. La utilidad vendría siendo su ganancia. Y miren que está también incluida la mano de obra. Todo lo que participe dentro de la ejecución del proyecto. Ah, ya, profe, o sea, ese presupuesto entonces se planea, digamos, con la mano de obra, se mete, digamos, la gente que vaya a poner para eso, el tipo de herramientas que toque que llegar a alquilar y todo eso, o sea, es un presupuesto establecido digamos, por ejemplo, si va a tomar 3, 4 meses aproximadamente, todo eso debe estar ahí presupuestado, ¿sí? Así es, tal cual. Y Ah, aprovecho ya, ya que lo entendí. mencionas, Juan David, porque hay algo a tener en cuenta. Cuando se están realizando esos presupuestos, tienden a escribir, ejemplo, para la mano de obra, por día resulta que yo voy a necesitar un técnico o un ayudante y cobra por mes 1 millón de pesos. Esto es un ejemplo que estoy diciendo. Resulta que la ejecución del proyecto yo la tengo planteada para 3 meses, pero cuando hice el presupuesto solo puse 1 millón de pesos. Entonces, allí es en donde debe coincidirme. Si yo digo que voy a durar 3 meses, pues debo garantizar que al técnico se le paguen los 3 meses. Entonces sería ese 1 millón de pesos multiplicado entonces en 3, porque son 3 meses los que él va a trabajar. ¿Ya? Esas son Ah, ya cositas le a tener en entendí, cuenta. profe. Son detalles para poder O, hacer muy bien esta parte del presupuesto. o sea, profe, la gente que se llegue, digamos, a utilizar, lo mejor es presupuestarla por el tiempo de ejecución del proyecto. Así es. Vamos a ver de pronto esta. Esta como tal está a manera de portafolio. Entonces ellos inician haciendo una presentación de la empresa. Entonces la información general es la razón social, quiénes son, cuáles son los clientes, los servicios que ofertan. Y ya viene entonces lo que es la propuesta que tienen para poder instalar o desarrollar ese proyecto. Acá empiezan con la parte del presupuesto. Ellos decidieron anexar también unas imágenes, ya es también parte de pronto como tal de creatividad que ustedes, y terminan diciendo cuál es el presupuesto de la mano de obra. Una vez que finalizan, entregan la garantía del trabajo y cuál es la información para poder contratarlos. Y este último ejemplo que vamos a ver acá
Empieza también su carta de presentación, cuáles son los servicios que prestan. Si logramos ver, los servicios que prestan son servicios en general, no únicamente el servicio que voy a prestar en ese momento, sino todos los servicios que yo puedo prestar desde mi perfil. Una vez que finalizan, entonces hacen el cálculo de los parámetros para poder determinar cada uno de los implementos que van a utilizar, hacen su diseño, empiezan con la planificación de actividades, el alcance del proyecto y el presupuesto. ¿Listo? Una vez que finalizan el presupuesto, garantía del sistema y con ello finaliza. Este es otro entregable. De acuerdo a estos ejemplos, es que vamos a desarrollar también esa fase. Ya depende también de la creatividad de ustedes, no solo para la creación de esa empresa, de determinar el nombre, sino cómo van a hacer la planificación de las actividades, cómo van a presentar ese portafolio, cómo me voy a presentar ante ellos y de esa manera redactar mi carta de presentación. ¿Cómo vamos? Bien, recordemos entonces la actividad como tal es el informe grupal con la carta de presentación, la descripción del servicio, la planificación de las actividades, el presupuesto detallado y los compromisos de garantía del sistema propuesto. Reitero, ustedes van a tomar la solución que se presentó en la fase anterior y de acuerdo a ello es entonces que se realizará la planificación de las actividades. Profe, digamos que, Profe, por ejemplo, si en la tercera, perdón, compañero, si digamos en la tercera fase, digamos, de pronto uno tiene de pronto algo a mejorar o de pronto hay algo que uno quiera cambiar, ¿se puede hacer? O ya lo que tengan en esa tercera fase es lo que hay que de todos modos plasmarlo en esta fase. Lo pueden modificar. Recuerden que ustedes simplemente es como estar haciendo una licitación y van a presentar como tal ya la propuesta. Si alguno de pronto quiere hacer unas mejoras en lo que fue la propuesta o entre ustedes debatiendo se dieron cuenta que de pronto la propuesta de otro compañero era más eficiente, lo pueden hacer, lo pueden tomar, lo pueden modificar. Lo ideal es que sea la presentada en la fase anterior, pero repito, si ustedes ya realizaron unos ajustes y lograron ver de pronto que tenía una falencia y pueden cubrir esas falencias, muchísimo mejor. Ah, bueno, señora, muchas gracias, profe. Con todo gusto. Iván, tienes la palabra. Sí, gracias. No, era para preguntarle, debemos de presentar, es una única propuesta por grupo, ¿cierto? No todos los del grupo somos 4 o 5, no todos vamos a hacer una propuesta, sino una sola que se debe entregar por el grupo. Es un único entregable. Tutora, la pregunta es si entendí. Qué pena, Qué pena, compañero. ¿Qué pasaría si en el caso de que los otros compañeros no hagan aportes en los foros, entonces ahí qué?
¿Me repites, por Uy, favor? sí, profe, comparto lo que dice el compañero, profe. Es Profe, que los demás compañeros no. eso sí, como decía el compañero, a mí me ha pasado ya mucho en las otras clases y en esta también que los compañeros no hacen aportes en el foro. Entonces a uno prácticamente le toca entregar todo el trabajo solo. Pues, digamos, en esta fase no es que sea como tan complejo, pero de todas maneras, lo que pasa es que el tiempo es corto y uno se pone a esperar a los demás y al final le queda ya más difícil a uno. Sí, profe, comparto lo que dice el compañero, es verdad, porque pues por lo menos pues por fase colaborativa, si pues digamos que como se presenta solo, pues le bajan a uno puntos y el problema es ese, que el tiempo es tan corto y pues aparte tenemos otras materias que en las cuales también debemos cumplir, los compañeros no aparecen, por lo menos en mi caso personalmente, en esta materia, las fases, las anteriores trabajos que han sido colaborativos, por lo menos siempre me ha tocado solo, ninguno se aparece. En ese caso, entonces, cada quien presenta con los compañeros. ¿Listo? Entonces, si no se presentó más nadie, solo ustedes. Una sola empresa. Lo que pasa es que la idea es que si el grupo son 5, pues entre los 5 realicen una única propuesta. Pero si pasa como dice el compañero, que no aparecen, entonces igual la propuesta con los que están y desarrollan y hacen los aportes en el foro. Iván, tienes Ah, la bueno, No, palabra. señor, o sea, Bueno, Sí, lo que yo hagamos algo. diga, entiendo, Para no enredarnos, escuchen por favor un momento. Para no enredarnos, por favor, toman la palabra, levantan la mano y así llevamos como mejor orden para poder escucharlos a todos, porque no logro escuchar entre Jonathan y Juan David que desean participar. Gracias. Listo. Jonathan, iniciamos. Tienes la palabra. tutora, o sea, lo que yo entiendo, pues no sé si está equivocado. En el foro se presenta solamente una propuesta por grupo o cada uno tiene que presentar en el foro sus avances o es una sola por el grupo en el foro. En el foro lo que van a hacer es participar para poder construir o consolidar lo que será esa empresa y cuáles son los servicios que van a ofertar. Ah, bueno, tutora, muchas gracias por la aclaración. Bien, recordemos que en la fase pasada ya ustedes hicieron la decisión de cuál era ese proyecto final, ¿cierto? Tenían todos y evaluaron una propuesta. Cada quien presentó su propuesta, cada quien dijo, listo, yo creo que para darle solución a la problemática, este es el sistema hidroneumático que se debe implementar. Entre todos esos, se escogió una propuesta y se explicó por qué esa propuesta. Entonces, lo que vamos a hacer en esta quinta fase es a esa propuesta hacerle ya un presupuesto y una planeación para poder implementarla. Juan David, tienes la palabra. gracias, profe. Sí, profe, ya entendí. Esto, lo que quería preguntar es por lo menos, ahora volviendo un poco al tema de la parte colaborativa, pues ya que pues le mencionaba que pues en mi grupo de las anteriores fases me ha tocado que desarrollarla solo. Digamos que para en este caso lo mejor sería, por ejemplo, ir avanzando en eso y ir colocando ahí pues en el foro prácticamente mis avances pues para que el tutor pues mire que pues principalmente yo pues lo voy a hacer solo.
¿Logran escucharme bien? No, profe, no le escuchamos, profe. La profe tiene el Lo micrófono que, apagado, no le escuchamos. lo que les mencionaba es que en ese caso, en el caso de Juan David, lo que van a hacer en el foro es plantear cuáles son los que ustedes consideran servicios que pueden ofertar con su empresa. Entonces, hacen simplemente el planteamiento de los servicios y el resto, si no se presentó nadie, desarrollan el resto de la guía de manera individual. Simplemente en el foro colaborativo, para valer el foro colaborativo es presentar los servicios. Solo el tema de los servicios, profe, la carta de presentación no, ni el presupuesto. Profe, no sé, yo creo que de pronto se le silenció el micrófono, no le escuchamos. Bueno, voy a proyectar porque quiero, quiero que veamos bien la parte de esto. Esto es lo que vamos a aclarar, que es con lo que tenemos dudas. Entonces, si logran observar, de manera individual es la participación en el foro para poder debatir lo que ustedes van a entregar como propuesta. Entonces, lo ideal que es que ustedes, como dicen que algunos compañeros tardan en responder, ustedes entonces presentan la propuesta inicial únicamente de los servicios que como empresa pueden ofertar para la solución de sistemas hidroneumáticos. ¿Ok? Y ya nos enfocamos entonces en lo que dice como tal, de evidencias a desarrollar de manera colaborativa, pues es la entrega del informe grupal. Pero antes, como ustedes deben cumplir con la participación en el foro, lo único que van a hacer es poder presentar esas propuestas de los servicios que ofertarían. Miguel, tienes la palabra. ¿Yo? Ah, bueno, listo. Entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud con respecto a la actividad que se va a desarrollar en la fase 5. ¿Alguna duda? Bien, voy a permitirme entonces en estos momentos detener la grabación. Sin embargo, voy a permanecer con ustedes por si tienen todavía alguna inquietud con respecto al desarrollo de la fase.